Nada más hermoso para un pueblo harto de dictaduras que acudir al Estadio Revolución para testificar un cambio de presidentes electos. Cuando Jacobo Arbenz tomó posesión, los partidos revolucionarios ya estaban divididos y las fuerzas opositoras no estaban unificadas. En uno de los bandos existía el Partido Comunista y en el otro, el Partido de Unificación Anticomunista. Para la United Fruit Company, la embajada norteamericana y la derecha, las batallas estaban perdidas. Su candidato presidencial, el coronel Miguel Ydígoras Fuentes, perdió las elecciones. Su primer candidato a dar el golpe, el coronel Francisco Javier Arana, estaba muerto. El otro candidato golpista, el coronel Carlos Castillo Armas, estaba preso porque intentó derrocar a Arévalo, según los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia CIA. El 23 de agosto de 1950, en el documento 1950-824 que se encuentra en estos disquetes, indica, el coronel Carlos Castillo Armas indicó que ha trabajado calladamente durante muchos meses perfeccionando sus planes para una insurrección armada que pueda derrocar al gobierno de Arévalo. O sea, Carlos Castillo Armas no empezó a conspirar con el gobierno de Arbenz. En 1947 ya estaba él ofreciendo sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos. A 3 meses del segundo gobierno revolucionario, Carlos Castillo Armas, que intentó tomar la base militar de la Aurora, escapó de la penitenciaría. En torno a él, la Frutera, la CIA y el embajador John Perifoy unificaron el movimiento anticomunista, planificaron y financiaron la conspiración contra Arbenz. El Comité de Propaganda Negra se estableció en Tegucigalpa, donde los contrarrevolucionarios eran protegidos por el ejército estadounidense, con la complacencia del gobierno hondureño. La campaña de mentiras buscaba poner al pueblo contra Arbenz, a los partidos políticos contra el ejército, a la iglesia contra el gobierno, a la comunidad internacional contra Guatemala. El gobierno revolucionario fue cercado por estaciones radiales en El Salvador, Honduras y México, además de la campaña negra interna de la clandestina Radio Liberación, que a veces transmitía desde la embajada norteamericana. Utilizaron los medios de radio, periódicos, organizaciones populares, civiles, incluso organizaciones de alumnos universitarios de la San Carlos, que eran anticomunistas. Además de eso, que la CIA utilizó bases de radio en otros lugares, fuera de Guatemala, y transmitió desde esos lugares ajenos a Guatemala. Pero también estaciones radiales de aquí de Guatemala estaban transmitiendo propaganda contra el presidente Arbenz. Una campaña negra en la que algunos periódicos estuvieron involucrados. Fue la prensa opositora o la disfrazada de revolucionaria que mordió la mano de Arbenz, contribuyó al caos y se untó de dólares, como lo hicieron los contrarrevolucionarios. El derrocamiento de Arbenz tuvo un bajo precio para el gobierno norteamericano que hoy reconoce la CIA. Guerra psicológica y política, $270.000. Subversión, $250.000. Operaciones de inteligencia, $150.000. Mantenimiento de fuerzas, $220.000. Armas y equipamiento, $400.000. Operaciones en Nicaragua, $100.000. Apoyo interno a las operaciones, $160.000. Transporte, almacenamiento y viajes, $85.000. Transporte aéreo y mantenimiento, $800.000. Contingencias, $565.000. Costo total de la operación, $3 millones. Richard Immerman en Washington indicó que él encontró una caja entre los papeles de la Central de Inteligencia en donde estaba dibujadas las diferentes partes del Palacio Nacional, el salón de reuniones del gabinete de Arbenz y los lugares en donde se sentaba cada uno de los ministros de Arbenz. Producto de la campaña continental contra el país fueron organizadas conferencias anticomunistas. Guatemala había roto relaciones con los dictadores más sanguinarios de América Latina. En la conferencia de la Organización de Estados Americanos realizada en Venezuela en marzo de 1954, la revolución guatemalteca fue condenada a morir a propuesta de Estados Unidos. El canciller Guillermo Toriello explicó los alcances de la revolución y que el país no podía ser satélite de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. El discurso arrancó los aplausos, pero no los votos. La declaración de guerra no pudo ser detenida ni por las palabras emotivas de Miguel Ángel Asturias, que escribió las últimas frases del célebre discurso. Sobre las inmensas tierras, mares y cielos de América,
El aliento de los libertadores mantiene flotando las banderas de libertad. Aquí estamos, Bolívar, y al venir a esta tierra privilegiada que te vio nacer, conscientes de nuestro destino, nos presentamos ante tus ojos, sin las cadenas de la tiranía que por siglos nos oprimió, y que vos, libertador, enseñaste a hacer pedazos. Guatemala es digna de vos, capitán de la dignidad de América. A mediados de 1951, cuando Arbenz tenía apenas unos 2 meses de ser presidente y ni habían empezado con la elaboración de lo que sería la ley de reforma agraria, la Agencia de Inteligencia Central, la CIA, por sus siglos en inglés, ya estaba planificando el derrocamiento de Arbenz bajo un plan de contingencia que se llamaba P.B. Fortune. A pesar de que el tamal de la agresión ya se había destapado, el 1 de mayo de 1954, Arbenz dijo a 60.000 obreros y campesinos el Día Internacional del Trabajo que no iba a ser derrocado. El pueblo estaba con él y el ejército le era fiel. Las centrales de trabajadores y las ligas campesinas se movilizaron solicitando armas e instrucción militar para defender al país. Arbenz ordenó la entrega de armas, pero el ejército no las dio. Atemorizado porque el Partido Guatemalteco de Trabajo pudiera formar milicias populares y desplazar al ejército, el Estado Mayor castrense pidió a Arbenz separar a los comunistas en puestos administrativos y que se apoyara más en las Fuerzas Armadas. Días después, un grupo de militares le pidió declarar ilegal al PGT y encarcelar a dirigentes políticos, sindicales, obreros y campesinos. Otro grupo le pidió su renuncia y Arbenz supo que estaba solo. La revolución fue ahogada entre aguas turbulentas. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como a estos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo con una clara conciencia revolucionaria, he tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. La toma de Zacapa, Chiquimula e Izabal por los contrarrevolucionarios y el bombardeo a la capital por aviones norteamericanos quedaron relegados ante la magnitud de la traición. Cuando Arbenz ordenaba repeler la invasión, los jefes castrenses no acudían o se integraban al ejército irregular, aunque hubo honrosas excepciones. Al renunciar Arbenz, delegó el poder en el jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Enrique Díaz, que integró un triunvirato con los coroneles Mario Sánchez y Elfego Monzón. De ellos, el que más respondió a los intereses de la embajada estadounidense fue Monzón, quien asumió el poder. El 2 de julio, viajó a El Salvador con el embajador John Perifoy, donde firmó un pacto con los contrarrevolucionarios. Los líderes de ambos ejércitos entraron de la mano a la ciudad de Guatemala. Aunque uno había vendido la revolución y el otro había vendido la patria, ambos se sintieron victoriosos.